hermanos. Glorificamos una vez más el nombre de nuestro Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí para estudiar o continuar estudiando el tema de las clases de los domingos, que como bien sabemos son los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Ahora mismo estamos estudiando la tercera parte de estas clases que tratan sobre la distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Quería hacer énfasis en esto porque a veces pasan los días y no damos clase y no los recordamos bien. El tema central de esta clase es que el movimiento mesiánico hace una distorsión del mensaje paulino. El mensaje paulino lo ha estado predicando Eliseo durante todo el culto. Es que el hombre es aceptado por gracia de Dios y que es salvo mediante la santificación, que es vivir diariamente bajo ese estado de gracia, de perdón de Dios y bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. La salvación se alcanza en este mensaje paulino por la gracia de Dios y por la santificación del Espíritu Santo, que transforma al hombre interiormente y lo hace diferente. Ahora, de ese mensaje el movimiento mesiánico hace una distorsión. ¿Cuál es? Que tacha ese proceso que es indispensable para llegar a la salvación. No se puede ser salvo sin el proceso de la santificación del Espíritu. No puede el hombre hacerlo. Entonces tachan este proceso y lo sustituyen por la obediencia basada en la capacidad humana para ser correcto y disciplinado. El hombre ha fracasado totalmente en su propósito de ser fiel a Dios, por buenos propósitos que haya tenido. El hombre no puede ser fiel a Dios en la medida en que Dios lo pide, porque en la medida en que el hombre puede hacerlo, sí, pero Dios pide una obediencia perfecta. Dios no acepta una obediencia a medias, una obediencia imperfecta. Dios no lo acepta para que el hombre sea justificado. El hombre tiene que ser justificado si es por las obras, si es obediente perfectamente. El hombre no ha logrado eso. Entonces poner eso en lugar de la obra del Espíritu Santo, que es la que hace perfecto al hombre, la medida en que el hombre puede ser perfecto por el Espíritu, es una gran distorsión. Veamos qué es lo que dice este rabino que hemos escuchado. La salvación viene por la fe obediente, que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Esa distorsión. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. La salvación viene por la fe obediente, que es el resultado de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Bien sabemos que en el mensaje de Paulino la salvación viene por la obra de Dios en el corazón del hombre. Ese es el tema. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta distorsión? ¿Quién recuerda? A ver si alguno recuerda lo que hemos dado ya en las clases. ¿Cuál es el fundamento de esta distorsión? Que la Torá está vigente. O sea, el decir que la Torá está vigente hasta en la tilde y en la yud, pues es la base de esta distorsión. Para decir esto se fundamenta, y es el tema que estamos tratando ahora, se fundamentan en Mateo 5, 17 y 18, que dice lo siguiente: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ese es el versículo clave que hemos escuchado ya a los rabinos que oímos aquí explicando. El versículo o el texto en el que ellos se basan para decir que la Torá está vigente hasta en la yud, hasta en la letra o el símbolo de la letra más pequeña. Sin embargo, nosotros dijimos que esto que dijo Jesús aquí no es precisamente eso. Usamos ya o vimos dos argumentos. El argumento lógico. ¿En qué fundamentamos nosotros el argumento lógico? ¿Uno recuerda? ¿Ninguno recuerda en qué fundamentamos el argumento lógico? Que seguidamente A ver. ya
ya el que hace cambios. No, ese fue el argumento contextual. El argumento lógico que vimos es que la pena de muerte que hay allá en el Antiguo Testamento, que ellos no lo cumplen. Ajá, ¿ves? Entonces, si la Torá está vigente hasta la Yud, es decir, hasta la última letrita pequeña y un adornito de la letrita sin cambiar nada, pues en la Torá hay decenas de condenas a muerte. Entonces habría que empezar a matar gente si es que eso está vigente. El solo hecho de pensar con lógica nos demuestra que entonces hay cosas que no están vigentes en el Evangelio, porque no se puede matar a la gente. Y el argumento contextual es este que ustedes estaban diciendo, de que inmediatamente después, apenas 2 o 3 versículos más abajo, Jesús empieza a hacerle cambios a la ley. ¿Oíste qué fue dicho? Esto, pero yo les digo esto otro. Entonces, tampoco, pues, o sea, por el argumento contextual, nosotros pudimos entender que este versículo no quiere decir, este texto no quiere decir que la Torá iba a mantenerse incambiable. Hoy vamos a ver el argumento exegético, porque hemos tratado de explicar este texto en estas 3 partes: el argumento lógico, el argumento contextual y el argumento exegético. Vamos a ver la exégesis del texto, lo que realmente significa este texto. Y vamos a plantear de entrada que en esto hay 2 extremismos, o sea, hay 2 posiciones extremas. Casi, o sea, déjame ver cómo digo esto. En muy pocas ocasiones los extremismos están en la verdad. En muy pocas ocasiones, a veces sí, pero en muy pocas ocasiones los extremistas están en la verdad. La verdad casi siempre está en un término medio, en una posición moderada. Y este es uno de los casos. ¿Cuáles son los 2 extremismos? El primero es: Cristo abolió, derogó la Torá, acabó con ella. Esa es una posición extrema, hay quienes predican eso. La palabra cumplió, para quienes creen esto, allí significa que Cristo vino a cumplir proféticamente la ley, y que después que ya Él cumplió con lo que decía la ley en cuanto a las profecías, la ley dejó de existir. Los cristianos no tenemos que ver nada con eso. Ya nosotros vivimos a un estado de gracia, somos salvos por gracia, somos salvos por la fe, y la ley no tiene que ver nada con nosotros. La Torá no tiene que ver nada con nosotros. Es una posición extrema de quienes predican. La otra posición extrema es: Cristo no le quitó a la Torá ni una jota ni una tilde. Es el otro extremo. Nosotros vamos a ver en este estudio exegético que precisamente este texto que estamos analizando descalifica esas 2 posiciones. A la hora en que estudiemos bien detenidamente el texto, vamos a ver que estas 2 posiciones extremistas están descalificadas por Jesús en esto que Él dijo. Vamos primero a analizar el versículo 17, porque son 2 versículos que tenemos aquí, el 17 y el 18. El 17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y fíjense que puse en 2 colores diferentes estas 2 palabras, todos verdes. No he venido a abolir, sino a cumplir. La primera pregunta, o los primeros 2 asuntos importantes que tenemos en cuenta es este: lo que no vino a hacer Jesús. ¿Qué no vino a hacer Jesús? Y lo segundo es lo que sí vino a hacer Jesús, según este texto. ¿A qué no vino? A abolir. ¿A qué sí vino? A cumplir. Entonces aquí tenemos 2 verbos que son claves: abolir y cumplir. Este es el texto griego, o sea, así es como aparece en el interlineal. Este texto que estamos considerando, aquí están en griego las 2 palabras, la que en español se traduce como abolir y la que se traduce como cumplir. La que se traduce como abolir es esta: cataluzar. Ese verbo se traduce al español como abolir, y el cumplir es plerosai. Es el otro verbo. La traducción del interlineal es esta: no penséis que vine a destruir. Y fíjense que aquí ya en el interlineal, que es una traducción literal del texto, no dice como dice la Reina Valera. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a completar. Y van entendiendo que hay cierto sentido diferente aquí.
No dice, vine a abolir, no vine a abolir, vine a cumplir. Aquí dice, no vine a destruir, vine a completar. Cuando vamos al exégesis del texto en griego, vemos que cambia ya un poco el sentido. Vamos al verbo abolir. Dijimos que es el verbo cataluo en griego. El diccionario expositivo Vine, la definición que da de cataluo es esta: destruir totalmente, derribar totalmente. Vayan teniendo bien en cuenta, el verbo que se usa aquí es destruir totalmente o derribar totalmente. Hemos dicho en otras ocasiones que el principio básico de la hermenéutica, ¿cuál es? ¿Cuál es la regla básica, principal de la hermenéutica, de cualquier explicación? No, ese es Hay que analizarlo a la luz de otros textos, otros pasajes donde se habla lo mismo. la Biblia se explica por la Biblia. La escritura se explica por la escritura. Desde el momento en que nosotros empezamos a explicar la escritura por lo que dice un teólogo, por lo que dice un rabino, o por lo que dice un pastor, o por lo que dice cualquiera, ya estamos mal. La palabra se explica por la palabra. Encontramos en la Biblia la misma explicación de cualquier texto que estemos buscando. En pro de eso vamos a ver otros textos de la misma Biblia donde este verbo se usa. El verbo, ¿cómo es el verbo en griego? Catalú. El verbo catalú. ¿Dónde se usa? Recuerden que catalú en griego es destruir totalmente, derribar totalmente. Es el verbo que se traduce como abolir. Vamos allá. En Mateo 24:2 dice: mas él respondiendo díjoles, ¿no veis esto todo? De cierto digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Catalucetetai. El verbo catalúo, Cristo lo usa aquí, o está escrito en griego aquí, para hablar de que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser totalmente destruido. Vamos a otro texto, Mateo 26:61. Dijeron, este dijo, puedo demoler, catadusai, el santuario de Dios y en 3 días construirlo. Cuando están acusando de que él dijo que podía destruir el templo. ¿Ven? Como el verbo catalugo se usa para destruir totalmente, derribar totalmente. En Hechos 5:39 dice: pero si de Dios es, no podréis destruirlos, no sea que incluso luchadores contra Dios seáis hallados. Catalusai. ¿Cuál es este texto? Cuando tenían presos a Pedro y a Juan, que Gamaliel mandó a sacar a todos los apóstoles y conversó. Ajá, la intervención de Gamaliel, conversó ahí con ellos solo y dijo: ustedes, si esto es de los hombres, si esto es de los hombres, catalú. También ahí se usa catalú. Si esto es de los hombres, se va a destruir. Catalú, destruir completamente. Pero si no es de los hombres, si es de Dios, no lo van a poder destruir, catalú. O sea, no lo van a poder acabar. Correcto. Romanos 14:20 dice: no por causa de la comida disuelvas, catalue, la obra de Dios. En la Reina Valera 1995 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. ¿Entendieron? La Reina Valera dice: no destruyas. Traduce el verbo catalú como destruir. En Gálatas 2:18 dice: porque si lo que destruí, catelusa, eso de nuevo edifico, transgresor a mí mismo me constituyo. Lo que destruí completamente de mi vida, si destruí las cosas que estaban haciendo mal hechas y las mismas las vuelvo a construir, o sea, aquí también trata de que he acabado con ellas. Entonces, el verbo abolir, en el texto de Mateo 5:17, en la Reina Valera, quiere decir entonces destruir totalmente, derribar totalmente, como en el caso del templo, de no dejar piedra sobre piedra. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Qué no vino a hacer Jesús con la Torá? Destruirla totalmente.
a destruir por completo la Torá. Entonces, se equivocan quienes afirman que Cristo vino a derogar la ley de Moisés, que ya los cristianos no tenemos nada que ver con eso. Ven, como les decía, que este texto desmiente, descalifica las posiciones extremas. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo, yo no vine a destruir esto totalmente, no lo vine a derribar completamente, no vine a destruir la ley de Dios, la Torá. Ahora bien, esto que Cristo dice no se puede tomar para deducir que tampoco vino a realizar reformas o cambios en la Torá. Ahí lo que dice literalmente es que no vino a destruirla por completo. Ajá. Me surge una inquietud con relación a con el tema este de los idiomas, ¿no? El que recoge la historia o el que escribe, por ejemplo, si estamos exponiendo que es en griego, por ejemplo este versículo específicamente, el que recoge la información lo escribe en griego, pero el que expresa la idea, ¿en qué idioma lo expresó? ¿Cómo es que expresa la idea? El que habla, por ejemplo, cuando Jesús habla, cuando él expresa su idea, el versículo que se expone, ¿en qué idioma está hablando él? Normalmente, o lo que se cree que era el arameo. Ajá. El arameo de Galilea. Y pues, no podrá ser también, porque tú sabes, una cuestión personal, ¿no? Me surge como la inquietud como para comparar también una cosa es lo que dices, otra cosa es cuando ya lo traduces al griego en este caso, ¿no? No, pero aquí no está traducido. Es que el problema que hay con esto es que esos textos en arameo y en hebreo no existen. Nosotros no podemos depender de lo que se supone. Nosotros en estos estudios estamos dependiendo de lo que existe realmente. Lo que existe realmente es el texto griego. El texto en arameo y el texto en hebreo no existe en ningún lugar. No hay ningún manuscrito en hebreo ni en arameo que uno pueda comparar. Si existiera el texto en hebreo o en arameo, bueno, hacíamos una comparación, pero es que no existen. Ok, bueno, pero digo, aunque no existan, ¿no? Está bien lo que tú dices acerca de las suposiciones. O sea, no sé si me doy a entender con la idea, porque una cosa es cuando, en este caso, Jesús habló en el idioma que le estaba hablando, ya sea que haya sido en arameo o haya sido en el hebreo que se utilizaba en ese momento, o que es diferente cuando alguien lo recopila y lo escribe y en griego. No es diferente porque, ya te digo. ¿Tú crees que no es diferente? No es diferente porque no tenemos la manera en que lo expresó en arameo. Si tuviéramos el texto en arameo, podríamos afirmar es diferente. Pero no podemos afirmar que es diferente porque ese texto no existe. Quien lo escribió y lo escribió en griego, eso fue lo que se dijo cuando no hay para comparar. Claro, ya te digo, eso es una teoría que hay que está Los discípulos oyeron a Jesús hablar y le dijeron, no vine a destruirla totalmente. ¿Cuál verbo iban a usar? Catalugo. ¿Sabes? Claro. Si Cristo hubiera dicho, yo no vine a cambiarlo, hubieran usado un verbo que hubiera sido de trueque. ¿Sabes? Hubiéramos dicho change, como aquí en americano. El change es cambio. ¿Sabes? Entonces, ellos hubieran puesto eso. Pero ellos lo que pusieron fue catalugo. Mira, cualquier palabra en hebreo o en arameo que se quiera poner en lugar de catalugo es una invención, porque ese texto no existe. Es una invención de alguien ahora que lo quiere decir, que lo dijo así, pero realmente eso no existe. El texto en hebreo y en arameo no existe. Nosotros dependemos exclusivamente del texto griego porque son los manuscritos que hay realmente. Esa sería entonces la explicación, ¿no? Claro, sí. O sea, la aclaración para eso no podemos interpretarlo de otra manera porque está escrito en griego. Claro, porque otra cosa es una invención. Porque Pero eso sale de la Septuaginta, ¿no? Quiero aclararte que eso sale de la Septuaginta, la interpretación que hicieron los mismos judíos en la época cuando... El Antiguo Testamento el sí, Antiguo pero el Nuevo no. El Nuevo no. Ya, Y en ese tiempo Cristo no hablaba griego. no, el Cristo hablaba el arameo, que no es el arameo que se conoció después, era un arameo que se hablaba en Galilea, el arameo galileico. Pero ese idioma en el que Cristo dijo esas palabras tiene muchas palabras. Ahora, ¿cuál fue la palabra que usó de la cual se pone en griego catalugo? No se sabe. Todo el que quiere decir una palabra es una invención. Es algo que se le ocurrió. Ajá.
Tengo una tercera postura. Dice, pudiera ser como dice el hermano Wilber, aunque nosotros no tenemos una prueba, por eso no podemos dar aquí una explicación acerca de eso basado en esa idea. Puede ser así como lo estamos diciendo ahora y pudiéramos analizar el texto a la luz de que hay tres opiniones también aquí expresadas en el texto. Dice, está la de los fariseos, la de Jesús y la de Dios. Jesús vino a reformar o a hacer algunas reformas según el texto griego. Cabe la posibilidad, ¿verdad? Que se puedan abolir algunas cosas, no todas, no catalogo, pero sí algunas. Sí, vamos allá, ese es el desarrollo de la Esa es la clase. idea, pero que estamos analizando, pero se me ocurre una tercera postura a mí también, porque aquí en el versículo 20 parece ser que él está del lado de Dios, analizando. Sí, esa es la clase. Yo quisiera continuar con la clase porque ese versículo 20 lo vamos a analizar. Nosotros vamos a ir pero versículo por versículo. estás analizando esto sin considerar que eso está dicho ya. Sí, sí. Él está del lado de Dios considerando la postura de los fariseos, no la de Dios. Él vino en nombre de Dios, a hablar las palabras de Dios, sin intención de quitar nada, ni de abolir nada, ni siquiera parcial. Porque él vino en nombre de Dios, a hablar Sí. lo que Dios habló en el Sinaí. Entonces dice, porque os digo que si vuestra rectitud no fuere mayor que lo de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino. Entonces él está como que analizando desde la postura de Dios en el Sinaí unas modificaciones que han hecho los rabinos. Y estoy de acuerdo con eso, que fueron los rabinos los que hicieron eso. No penséis que ha venido a destruir la ley de los profetas, porque ustedes oyeron que fue dicho, pero no que lo dijo Dios, sino que lo han dicho los rabinos. Es lo que él está diciendo. No, nosotros estudiamos aquí en lo contextual que sí fue Dios el que lo dijo. Ojo por ojo, diente por diente, eso está en la Torá. No jurarás en vano, eso está en la Torá. Nosotros en el argumento contextual, que tú no has estado aquí en las clases. No, En pero el yo argumento estaba en contextual estas clases sí en está otro en la momento. Torá. Todas esas leyes que él dijo, yo digo esto, otro, están en la Torá. No Bueno, fue rabí ni por claro, eso. yo no soy de esta clase, pero yo he escuchado esa clase anteriormente. Y si se admite una tercera idea para analizar el punto desde todos los ángulos, se puede analizar que eso de ojo por ojo también tiene su explicación. Sí, pero está en la Torá. No es rabí ni por Claro, eso. pero Eso es de la pero Torá. explicado por los rabinos, el ojo por ojo y diente por diente es una medida, significa no literalmente que te van a sacar un ojo si tú sacaste No, un claro. ojo, sino que los daños que tú hiciste van a producirte que tú pagues lo correspondiente a cuando matas o a cuando robas o a cuando pisoteas a alguien o a cuando tropiezas. No es lo mismo tropezar que matar. Entonces ojo por ojo quiere decir medidas iguales y pesos iguales. Claro. No que le es saquen lo los ojos al que te sacó. es lo que estudiamos aquí. Nosotros estudiamos eso aquí. Pero entiende lo que quiero decir. Ahora sí, vamos a continuar. Cumplir. Ya dijimos que el verbo catalugo significa destruir totalmente, acabar totalmente. Jesús no vino a destruir totalmente o a acabar totalmente la Torá, la ley. Vino a cumplir. El verbo cumplir aquí en griego es pleró. ¿Se recuerdan? Pleró. Ahora, en ningún caso este verbo se usa en el Nuevo Testamento con el sentido de obedecer. No hay ningún caso en el que este verbo se traduzca en el Nuevo Testamento como obedecer. O sea, esta teoría que tienen los cristianos evangélicos, muchos, la mayor parte, de que Jesús vino a obedecer, a cumplir la ley, y que una vez que Él la cumplió por nosotros, porque esta es una teoría muy divulgada, que no todo el mundo la conoce, pero cuando los cristianos evangélicos dicen que ya nosotros no tenemos que ver nada con la Torá, es que Jesús vino a cumplir Él perfectamente la Torá por nosotros. Como que ya Él la cumplió perfectamente, pues entonces nosotros no tenemos que cumplirla, porque somos justificados en su justicia, en su obediencia. Eso es una equivocación. No se da el caso en todo el Nuevo Testamento que pleró signifique obedecer. Vamos a ver, los verbos que se usan en el Nuevo Testamento para obedecer son los siguientes. Acou, Jupacou, Peizo,
peitarqueo, apeifeo, pupotazo. Comparen si alguno se parece a pleró. Estos 6 verbos son los que se usan en el griego Nuevo Testamento para traducir obedecer. Pleró no aparece ahí. O sea, pleró no es obedecer. Es interesante esto, el significado de este verbo, veamos cómo lo dice. El diccionario positivo Wine dice que significa cumplir, completar, hacer lleno, llenar hasta arriba. Es lo que significa este verbo en griego. Fíjense bien, cumplir, completar, hacer lleno, llenar hasta arriba. Yo no he venido a destruir totalmente la Torá. No he venido a derribar la Torá. He venido a cumplir, completar, hacer lleno, llenar hasta arriba. No es a obedecer. Ahora bien, es importante porque este verbo se usa en el Nuevo Testamento decenas de veces. Decenas de veces. Yo escogí de las decenas de veces, y no se vayan a asustar porque vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? De las decenas de veces escogí 20. 20 veces para comparar, para que ustedes vean cómo se usa este verbo en distintos textos del Nuevo Testamento. 20 ocasiones en que este verbo se usa. En cuanto a tiempo, en cuanto a cantidad, a gentiles que se convertirán, al propósito, al gozo de Pablo, a la obediencia, a las obras, a dichos y profecías. Se refiere a predicar la palabra, a usar a una red, a una casa, a una ciudad, a necesidades, a valles, a medidas de iniquidad, a sabiduría de Cristo, a la divinidad de Cristo, a los creyentes completos en Cristo, a la llenura del Espíritu y a la Torá. O sea, ese verbo se usa en estas 20 ocasiones para diferentes cosas y más, porque son decenas de veces las que esto se usa. Vamos al primero. Algunos textos en cuanto al tiempo. Lucas 21:24 dice: y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que se cumplan plerozotin, los tiempos de las gentes. El verbo plero se usa aquí para hablar de un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de las gentes. Que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué les pasara? Se llenaran, se completaran hasta arriba, llegaran al colmo. Es lo que quiere decir esta palabra aquí. En cuanto a cantidad, Apocalipsis 6:11 dice: y fue dádoles a cada uno un vestido blanco, y fue dícholes que descansasen aún un tiempo pequeño hasta que se completaran plerozotin. También los consiervos de ellos y los hermanos de ellos que iban a ser matados también como ellos. O sea, para hablar de una cantidad de personas que tenían que ser completadas, que tenían que ser totales, también se usa este verbo en Apocalipsis. En cuanto a los gentiles que se convertirán, Romanos 11:25, porque no quiero que vosotros ignoréis, hermanos, el misterio este, para que no seáis en vosotros mismos sensatos, que endurecimiento en parte a Israel ha acontecido hasta que la plenitud, pleroma, de los gentiles entre. Aquí está hablando también de un número que tiene que completarse, de una llenura total hasta arriba, ¿de qué? De gentiles. O sea, hasta que ese número de gentiles se complete, se llene hasta arriba, sea pleno, pues el pueblo de Israel va a estar endurecido. En cuanto a propósito, según Tesalonicenses 1:11 dice: para lo cual ciertamente oramos siempre acerca de vosotros, para que os tenga por dignos del llamamiento el Dios de nosotros y cumpla, plerose, todo buen deseo de bondad y toda obra de fe con poder. Los tesalonicenses tenían deseos de ser buenos.
O sea, tenían deseo de tener fe. Y Pablo está diciendo, estamos orando para que Dios llene completamente, para que Dios haga total ese deseo que ustedes tienen de tener fe y de ser bondadosos, de ser buenos, plenos. Gozo de Pablo, Filipenses 2:2, completad, plerosate, de mí el gozo en que lo mismo penséis, el mismo amor teniendo, siendo de una misma alma, lo uno solo pensando. Pablo quería que hicieran con su gozo, como el gozo de él, que lo llenaran hasta arriba, que lo hicieran desbordar. ¿Por qué? Porque ellos fueran unidos en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de hacer. O sea, ven como también de manera muy diversa este verbo se usa para decir completo, pleno, total. Obediencia, 2 Corintios 16 dice, y en presteza estando para castigar toda desobediencia, cuando quiera que se complete, plerose de vosotros la obediencia. Veamos cómo lo dice la Reina Valera 95. Y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa ir pleno? Perfecto, completo, lleno total. Castigar a la gente si ustedes son obedientes perfectamente. Es lo que Pablo está queriendo decir. Es el caso de lo que estaba hablando hoy Liceo, la mujer adúltera, ¿no? Cuando vinieron los acusadores, pero hoy le diríamos ¿cómo es que le llaman a los que en las iglesias tienen la misión de la disciplina eclesiástica? Cuando venga la disciplina eclesiástica a decir, hay que castigar a este por tal cosa, Jesús le va a decir, ¿eres perfecto? ¿Puedes tirar la piedra para castigar a otro? Ajá. Ajá, un juez. Cuando venga el juez para juzgar y castigar a otro, le va a decir, tira la primera piedra si no tienes pecado. Si tienes pecado, no puedes tirar la piedra. ¿Ves? Entonces es lo que Pablo está diciendo ahí. Cuando sea perfecta la obediencia, entonces pues puedes castigar. Vamos a ver en cuanto a las obras en Apocalipsis 3:2. Hazte vigilante y consolida lo restante que estaba a punto de morir, porque no he hallado en ti obras bien cumplidas. Pleromena. La Reina Valera 95 dice, el mensaje a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras bien acabadas. Y la del 60 dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Ven como el verbo se usa y se vuelve a usar para hablar de lo pleno, de lo total, de lo completo, de lo perfecto, de lo que está lleno hasta arriba. Dicho y profecía, Mateo 1:22 dice, y esto todo aconteció para que fuese cumplido, plerose, lo dicho por el Señor por medio del profeta. También aquí es pleró. ¿Por qué? Porque la profecía es dicha y no cumplida, está incompleta, no está llena completamente. Por eso se usa el verbo pleró aquí, porque la profecía se llena totalmente, se hace plena total cuando se cumple. Ya, se llenó totalmente el asunto profético. No sé si van entendiendo la idea de cómo se usa plero en el Nuevo Testamento. No significa en ningún caso obedecer. Siempre significa llenar hasta arriba, completar. Predicar la palabra, Colosenses 1:25. De la que fui hecho yo ministro conforme a la administración de Dios que fue dadame para con vosotros, para anunciar cumplidamente, pero hay la palabra de Dios. O sea, para anunciar totalmente, completamente, anunciar toda la palabra. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Una red, se usa para cosas tan sublimes como la palabra de Dios, pero cosas tan comunes como una red. Dice, a que cuando se llenó, plerose, habiendo sacado, a la orilla y sentados, recogieron los de buena calidad en cestos
mas lo de mala calidad fuera echado. ¿A qué se refiere esto? A la parábola de Cristo. Cuando se tiró, ¿qué le pasó a la red? Que no le cayó un pez más. Estaba llena total, completamente llena. Una casa, Hechos 2:2. Y llegó de repente del cielo un estruendo como de un llevado viento violento y llenó, empleóse en toda la casa donde estaban sentados. Este es el bautismo del Espíritu Santo. La casa se llenó de aquel ruido completamente. Una ciudad, Hechos 5:28. Habéis llenado, peplerócate, a Jerusalén de la enseñanza de vosotros y queréis atraer sobre nosotros la sangre del hombre ese. Esta es la acusación que le hacen a los apóstoles. Y estos, a la hora de argumentar o de pensar cómo había sido la prédica de los apóstoles en Jerusalén, nos puede llevar a concluir de que no había casa que no conociera el Evangelio. Porque aquí habéis llenado, espleró, es decir, no quedó ni un rincón de Jerusalén donde esta enseñanza no hubiera llegado. Qué lindo eso, lo que hicieron los apóstoles. Es que lo habían llenado todo completo. En todas partes de Jerusalén se conocía el mensaje de Cristo. Necesidades, Filipenses 4:19. Y el Dios de mí llenará. Recuérdense que es Pedrosei, es completamente hasta arriba, hasta que se desborde. Toda necesidad de vosotros conforme a las riquezas de Él en gloria en Cristo Jesús. Cuando uno lee estos textos con este sentido original, se da cuenta de la promesa que decía Vicente Dios nos ha hecho. ¿Cómo nos va a llenar Dios de todas las riquezas en Cristo Jesús? ¿Poquito? ¿A la mitad? ¿Cuál es la promesa de llenarnos? Pleró. Completamente, hasta que se desborde. En cuanto a los valles, ve otra cosa común. Todo valle será rellenado. Plerocetetai. Y todo monte y collado será rebajado. Es el mensaje de Isaías acerca de preparar el camino del Señor. Que los valles sean rellenados. ¿Hasta dónde? Hasta el colmo. Y los montes sean rebajados para hacer el camino del Señor. ¿Cómo es? El mensaje de Juan era... Ajá, el mensaje de Juan que estaba profetizado en Isaías. Correcto. Una medida de iniquidad. Mateo 23:32 dice: también vosotros llenad, plerósate, la medida de los padres de vosotros. Estas son palabras de Cristo a aquellas personas. El capítulo 23 de Mateo es la acusación: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Todo eso dice, llenad. ¿Cómo llenarla? Poquito hasta arriba. Llenen hasta arriba, completamente llenen a los fariseos y a los escribas. La medida de iniquidad de vuestros padres. Sabiduría de Cristo, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, siendo llenado, perómenon, de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cristo estaba siendo llenado de sabiduría, poquita, mucha, totalmente. Recuerden, plero es totalmente, hasta arriba, hasta que se desborde. La divinidad de Cristo, Lucas 2:9. Pues en él habita toda la plenitud, pleroma, de la deidad corporalmente. La divinidad en Cristo era total, completa, hasta arriba, hasta que se desbordara. Los creyentes completos en Cristo, veamos por el 18, Colosenses 2:10, y estáis en él completos, pepleromenoi, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, estamos totalmente llenos en Cristo. La llenura del Espíritu, y este es un texto que se aprende en los niños, o cuando los niños aprendían versículos de memoria para decir los sábados, se lo aprendían. ¿Quién se lo recuerda? Hechos 13:52. ¿Ve? Esa fue una que se lo aprendieron. Y los discípulos eran llenados, de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y eran llenados cómo? Totalmente.
Los discípulos estaban completamente rebosantes, hasta arriba del Espíritu Santo. Y el último es la Torá. También se usa para hablar de la Torá. Ya vimos los versículos. Y no penséis que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a completar. ¿Completar qué? Plerosai. ¿Cómo completar? Llenar totalmente. Hacerla completa. Veamos cómo traducen este versículo a otras versiones. Por ejemplo, la versión popular. Miren cómo lo dice. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. ¿Van entendiendo? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué no vino Jesús? ¿Y a qué sí vino Jesús? La traducción en lenguaje actual dice: No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. La palabra de Dios para todos dice: No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles completo significado. La Nácar Colunga. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Y quise traer aquí algunas versiones mesiánicas. Ustedes saben que aparte del Código Real, el movimiento mesiánico tiene varias versiones del Nuevo Testamento. Y entonces he querido traer aquí para que ustedes vean cómo es que traducen, o no tanto traducen como copian este texto a algunas versiones mesiánicas. Y el primero que encontré fue el Mateo en hebreo, o sea, el Shem Tov, el famoso Shem Tov de la Edad Media. Traduce así este versículo de Mateo. Por aquel tiempo dijo Josué a sus discípulos: No piensen que vine a dejar sin efecto la Torá, sino a llevarla a su término. Miren, es interesante. La Kadosh israelita mesiánica es otra versión mesiánica, dice así: No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. ¿Ven? Coincide entonces la versión mesiánica con las versiones estas que estábamos mirando. Y la Brit Shabashá judía ortodoxa, Brit Shabashá quiere decir el nuevo pacto, judía ortodoxa, dice: No penséis que he venido para abrogar la Torá o los Nevi'im. No he venido para abrogar, sino para completar. Ahora bien, si aún las versiones mesiánicas admiten el significado del verbo griego, que no es obedecer, sino llenar, completar, darle plenitud, ¿por qué los mesiánicos insisten en que la Torá está vigente en su totalidad? Como dice aquí uno de los que vimos nosotros, que tiene que ser obedecida hasta en la yu, hasta en la más pequeña tilde. ¿Por qué siguen diciendo eso? Si en las mismas versiones mesiánicas entienden que el verbo griego que se usa allí, plero, no es obedecer, sino completar, llegar hasta arriba, o consumarlo. Porque para ellos el verbo cumplir en la versión Reina Valera significa una de dos cosas: cumplir proféticamente en armonía con el texto de Lucas 24:44. Ustedes saben que una de las 20 aplicaciones que vimos aquí decía cumplir la profecía. O sea, esto fue escrito para que se cumpliese. Y cumpliese ahí es pleró. Es una de las aplicaciones del verbo. Ahora bien, ¿sí? Sí, ahora me parece interesante, que creo que es más o menos lo que yo estaba diciendo cuando tú traes, aunque no sea el original escrito, ¿no?, de ellos, que promueven la idea. Al escuchar algo en hebreo, según ellos, escuchas entonces ahora que también estás, como que han tomado o del texto griego esa palabra y la han interpretado de la misma manera, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces me parece, eso era más o menos quizás la idea de lo que yo te estaba
tratando de preguntar. Ahora, solo una pregunta más. ¿Qué con los manuscritos encontrados en Qumran? Todos son del Antiguo Testamento. Nada del Nuevo. No. Ah, ok, perfecto. Ahora, en Lucas 24:44 dice así. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ve? Era necesario que se cumpliera. Pleró. Ahí esa palabra también, el verbo es pleró. Cristo dice, porque era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces de ahí es que algunos de ellos, como este señor que ya vimos aquí, dicen o tienen esta teoría. Shalom, hermanos. Los profetas y los escritos tienen como base la Torá. El Nuevo Testamento es solo cumplimiento de ella, pero no por eso invalida el pacto antiguo. Ajá. Este señor lo vimos aquí con más amplitud antes. Quise sacar esta partecita. O sea, esta idea de que la palabra cumplir, la palabra pleró ahí es nada más que cumplir proféticamente, pues les da a pensar, como este señor dice, que el pacto antiguo no se quitó, no se eliminó, que hay que seguir cumpliendo con la Torá. O la otra, porque en esto hay dos opiniones entre los mesiánicos, es cumplir proféticamente o dar la correcta interpretación de la Torá. Y en este caso vamos a ver este señor, este rabino que ya lo hemos visto otras veces, Heriberto García, dice así. Shalom. En esta ocasión trataremos de hacer una aclaración sobre un tema que es muy interesante y que aparece en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, donde leemos en la Reina Valera del 60. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cumplir, como lo hemos sugerido, significa dar la interpretación correcta, en el contexto en el que estamos viendo. Cumplir significa dar la interpretación correcta de la Torá. Esto en consecuencia nos indica que la misión de Yeshua, entre otras, fue venir a dar la interpretación correcta de la Torá escrita. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torá escrita, sin cambiar nada, por supuesto. Jesús fundó, o mejor cambió, varios mandamientos. Él decía, pero yo os digo. Bueno, esta es la otra teoría. Como ven, yo he encontrado dos, a lo mejor hay más, porque ya digo, el movimiento mesiánico es un movimiento muy diverso, que tiene muchas teorías y muchas doctrinas y se contradicen unos a los otros, pero aquí hay dos por lo menos. Este rabino dice que lo que significa cumplir allí es que vino a cumplirla proféticamente y que por lo tanto eso no invalida el pacto antiguo, que hay que seguir obedeciendo el pacto antiguo, que es el pacto del Sinaí. Y este pues dice que no es cumplir, es que vino a dar la correcta interpretación de la Torá y que por lo tanto sin cambiar nada, por supuesto, tiene que ser así. Ahora bien, en esto coincide Dan Ben Abraham, el autor del Código Real. Miren cómo él escribe este texto en su escrito. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. En esto coincide Dan Ben Abraham con Heriberto García. Ahora bien, si pleró, y es nuestra deducción, si pleró, este verbo en griego, que es el que aparece ahí, el sentido que tiene es cumplir profecías o dar la correcta interpretación de la Torá, cualquiera de estas dos que adoptemos, entonces tendremos una dificultad lógica para entender el texto y una muy seria contradicción en el contexto, por lo que ya vimos. Si aceptamos que allí plero significa cumplir proféticamente o dar la correcta interpretación de la Torá, tenemos dificultades. Vamos a tener dificultades con la lógica que usamos aquí.
Y vamos a tener dificultades con el contexto, o sea, con los versículos que siguen ahí. Veamos el versículo 18. En griego dice, porque de cierto digoos, hasta que pase el cielo y la tierra, J una sola, o una sola tilde, no jamás pasará de la ley hasta que todas las cosas se realicen. Y estaba leyendo en el diccionario Vine que cuando estas dos palabras griegas van juntas, la negación es absoluta. Es nunca jamás, nunca va a pasar, esto no es así. Cuando estas dos expresiones van juntas. ¿Qué quiere decir este texto aquí? Que Jesús está diciendo, mientras exista cielo y tierra, mientras el mundo exista, mientras el mundo no se termine, no se acabe, ni una jota, ni una tilde, nunca jamás va a pasar de la Torá. O sea, la Torá va a llegar hasta el fin del mundo, hasta que el cielo y la tierra terminen. Ahora, este versículo nos lleva a una complicación, nos lleva a un problema si aceptamos entonces que la primera parte del versículo 17 lo que quiere decir es que vino a cumplirla proféticamente o vino a interpretarla correctamente. ¿Por qué? Si Jesús solo vino a cumplir proféticamente lo que de él decía la Torá, o a dar una correcta interpretación de ella, sin cambiar nada, entonces este versículo tiene el significado que defienden los mesiánicos, el cual es, de la Torá no se habría de cambiar ni una sola letra, ni una sola tilde, hay que obedecerla completa. ¿Ven? Si nosotros interpretamos eso de esa manera, pues entonces este versículo, el 18, dice, hay que obedecerlo todo. Hay que cumplir todo lo que dice la Torá. Y tendremos entonces, repito, un problema con la lógica. A ver, lo que ya estudiamos esto, porque ya esto el argumento lógico y el argumento contextual ya lo vimos. ¿Qué dificultad tenemos con la lógica? La que usted hay que arreglarle, uno desobediente también. A los hijos desobedientes que llevárselos allí a pelear. La Torá enseña, no es cosa de rabinos. ¿Cómo es? A ver, Rosarito, Rosarito quería hablar, a ver. ¿Qué quiere decir Rosarito? A ver. No, que ella dice que le digo que si no hay que llevar los hijos los hijos desobedientes hay que llevarlos a la puerta de la ciudad. Que lo va a llevar a ella y dice, este hijo nuestro es contumaz y rebelde. Ah, eso a Rosarito se le quedó bastante. Cuando estudiamos eso, la Torá dice que si un padre y una madre tienen un hijo contumaz y rebelde, que no los obedece, que es glotón y borracho, y no quiere hacer caso, tienen que llevarlo a la puerta de la ciudad, y entonces decir, este hijo nuestro es borracho, esto es contumaz y rebelde, y entonces todos los hombres de la ciudad tienen que apedrearlo. Eso hay que cumplirlo. Si la Torá hay que cumplirla, tenemos un problema con la lógica, hay que cumplir eso, porque eso está en la Torá, eso no es cosa de rabinos. Todo eso está en la Torá. A la mujer que cometía adulterio había que apedrearla, a la hechicera había que quemarla viva. Nosotros vimos aquí algunas de las condenas a muerte que hay en la Torá. Y hay decenas de condenas a muerte. El sábado también. El que violara el sábado había que matarlo. Entonces, entraríamos en un problema lógico con el Evangelio. ¿El Evangelio admite las condenas a muerte? Hay que cortarle la mano a una persona, a una mujer. Hay un caso de una mujer ahí que no vamos a decir de qué se trata, pero una mujer que hiciera algo malo ahí, un pleito entre un hombre, su marido y otro hombre, y ella hiciera algo, había que cortarle la mano a esa mujer, cortársela literalmente. Entonces, todas estas cosas están en la Torá. Ahora quieren hacernos creer que son cosas de rabino. No son cosas de rabino. Esto lo vimos aquí nosotros, lo citamos en Deuteronomio, lo citamos en Levítico, lo citamos en Éxodo, citamos los textos donde aparece eso en la Torá. Hay que cumplir entonces todo eso si Cristo no cambió nada. Y esto lógicamente es contraproducente con el Evangelio de Jesucristo. No hay condenación en el Evangelio de Jesucristo. Entonces tendríamos que aplicar todas las leyes que dicta la Torá, hasta las decenas de condenas a muerte que ella establece. No solamente eso, de matar, porque vimos las más críticas, que son las de condenar a muerte. Pero si una persona roba, ustedes recuerdan que les puse el ejemplo que a mí me robaron en mi apartamento. Ahora si ese yo nunca... ¿Te corta la mano?
No, yo nunca supe, pero sí, nunca supe, pero sí sospeché de quién fue, por lo menos el autor intelectual del robo. Por ciertas cosas que pasaron, yo sospeché siempre de una persona que estaba aquí entre nosotros, que fue el autor intelectual de ese robo. Si esa persona se convierte ahora, y yo le aplico la Torá, me robaron una computadora, me robaron un escáner, me robaron un portafolio con $400 adentro, me robaron un reproductor de esos múltiples, de discos, de CD. También la foto del papá de Dima. Ajá. Eso me lo contó. Si ese hombre se convirtiera hoy y yo le aplicara la ley de la Torá, que tenía que devolvérmelo. Lo que me robó más 4 veces, en 4 casos. Entonces, todas esas son leyes de la Torá. Eso está ahí. Ahora, eso es aplicable en el Evangelio. Si esa persona se convierte, ¿qué le tengo que decir? Devuélvemelo todo más 4 veces. O borró mi cuenta nueva. Cristo te perdonó, Cristo te libró de todo eso, yo no tengo que cobrarte nada. Entonces tendríamos esa dificultad lógica. Tendríamos la dificultad de que si hay que poner la Torá efectivamente en acción hasta la Yud, ¿cuántas cosas condenatorias hay en la Torá que no son admitidas, que no tienen espacio en el Evangelio de Cristo? Y lo segundo que tenemos es la contradicción en el contexto. ¿Quién me recuerda eso? ¿Cuál es la contradicción en el contexto? Que más debajo de la escritura, Cristo dice, bueno, antes se decía ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Ajá. Antes decía esto en cuanto al divorcio, en cuanto a los juramentos, en cuanto al adulterio, en cuanto a no matar, en cuanto al odio a los enemigos, falso testimonio también, el enojo, la ira. O sea, hay una serie de prescripciones, de leyes en la Torá que Cristo dice, así dijeron a los antiguos, y cita la Torá. Pero yo les digo, esto otro que muchas veces es derogar totalmente ese mandamiento, como es el de jurar, y otros más, derogarlo completamente y establecer uno nuevo. Bueno, pues tendríamos entonces ese problema con el contexto. Si nosotros admitimos que cumplir, plero, significa cumplir proféticamente o interpretar correctamente la Torá. También tendríamos una gran contradicción en la enseñanza del mismo Jesús. Primero dice que de la Torá no va a pasar ni una letra ni una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra. Pero inmediatamente después le añade artículos a la Torá, deroga las leyes del juramento, del divorcio, del talión, del aborrecimiento a los enemigos, y establece leyes nuevas, y sus propias leyes con relación a todos estos asuntos. Ahora bien, si el sentido que tiene pleró en ese texto es el de llenar o completar, no he venido a destruir completamente la Torá, sino que he venido a completarla, entonces no habrá nada ilógico, ni tendremos alguna contradicción en el contexto. ¿Entiende, Leve? O sea, si nosotros aceptamos no ese significado de cumplir proféticamente, sino el significado que vemos una y otra, la vimos en 20 veces, en una y otra ocasión en el Nuevo Testamento de ese verbo, que es llenar plenamente, hasta arriba, hasta el borde. Si ese es el significado que le damos aquí a pleró, que es el mismo verbo, entonces no tenemos problema con el contexto, ni tenemos problema con la lógica. El sentido del versículo 18 sería que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esa Torá completada, de esa Torá renovada por Jesús. ¿Entiende la idea? Entonces, si aceptamos así, esa Torá renovada, esa Torá completada, esa Torá que Jesús la llevó al verdadero significado, va a durar, de ella no se va a perder ni una jota ni una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra. Es lo que nosotros entendemos aquí. No existiría tampoco alguna dificultad para explicar los cambios radicales que le hace Jesús a la Torá inmediatamente después de estas palabras, porque precisamente está cumpliendo lo que acaba de decir. Está completando la Torá, le está dando su pleno y verdadero valor, le está dando un completo significado. ¿Entendieron?
El verbo cumplir en el texto de Mateo 5:17 quiere decir entonces completar, llenar hasta arriba, como cuando la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué vino a hacer Jesús entonces? Él vino a completar la Torá, a darle su pleno valor, a darle completo significado. Y en este sentido y con este fin, sí le hizo cambios a la Torá que había recibido Moisés. La ley de Dios, la Torá, es imperecedera, eterna. Nunca dejará de ser mientras existan el cielo y la tierra. Pero obviamente una ley, una Torá transformada por Jesús. La Torá que recibió y dio a conocer Moisés tenía su énfasis en los aspectos jurídicos de cumplimientos externos y estaba agravada por las normas de escribas y fariseos, quienes habían hecho de ella un instrumento de férreo control para cada acción externa del hombre. Jesús vino a cambiar eso, advirtiendo de antemano que su intención no es destruir la Torá, sino dar un nuevo giro a las cosas. Habla sobre los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, el divorcio, los juramentos y la ley del talión. A estos mandamientos les da un nuevo significado. ¿Qué significado? Pues el de elevarlos al nivel de un ideal moral superior en la conciencia humana, más allá de una simple y formal obediencia legal. Ese es el énfasis de Mateo 5:20. Y este versículo, Mateo 5:20, quiero que pongan la atención porque es también un versículo clave, un versículo decisivo en esta explicación de Jesús. Mateo 5:20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven ese texto ahí? Sí. Este versículo es particularmente importante porque está en el medio de ambas disertaciones de Jesús. Los versículos 17 al 19 tratan acerca del tema que estamos considerando sobre la vigencia de la Torá. Veamos, y quisiera que pusieran bien la atención para que vean este enlace. Lo que realmente Jesús está, porque todo es un texto total, eso no está separado por dichos en otros momentos, está diciendo Jesús una misma cosa. No hay contradicción en lo que él está diciendo primero y lo que está diciendo después. Lo que está diciendo después viene de acuerdo con lo que dijo primero, y el enlace de ambos textos es el versículo 20. Miren esto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta ahí el versículo 19, 17 al 19. Ahora viene el versículo 20, que es este que ya vimos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo va el enlace ahí? Y a partir de esta advertencia es que Jesús comienza a hacer los cambios a la ley. Este versículo es un enlace entre lo que ha dicho anteriormente sobre la permanencia de la Torá mientras existan cielo y tierra, y su proyecto de completarla, de darle su verdadero valor. A partir de este versículo es que comienza entonces a desarrollar su proyecto de cambios en la Torá hacia una justicia mayor, superior que la de escribas y fariseos. ¿Ven? Cuando Jesús empieza a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, y le cita a la Torá y dice, pero yo os digo esto, está diciendo, eso es lo que guardan escribas y fariseos.
lo que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo esto otro, que es una justicia superior a la de escribas y fariseos. Ustedes tienen que vivir en una Torah que yo les voy a enseñar, en una ley que les voy a enseñar, que moralmente, espiritualmente, es superior a la que tienen los escribas y los fariseos. Este es el enlace. El todo, el completo de esta prédica de Jesús es ese. Y vamos a verlo en el texto, como lo dice después él, en la versión popular. Sobre la ira dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Justicia superior? Una justicia moralmente más alta que la Torah. La Torah decía: no matarás, no mates. Pero ahora no te puedes enojar. Si te enojas, eres culpable del consejo. Si le dices fatuo, eres culpable de ser juzgado. Y si dices necio, eres culpable del infierno. Entonces es más allá. La Torah de Jesús va más allá. Vino a llenarla, a completarla, a perfeccionarla, elevándola a niveles morales superiores. No al acto, no prohibiendo el acto mismo de matar, sino hasta tus sentimientos, lo que tú tienes en tu corazón. A eso se refiere el versículo 20. Si vuestra justicia no fuera mayor, y esto está diciendo, y esto que yo les voy a decir es lo mayor. Aleluya. Es la justicia mayor que la de escribas y fariseos. Vamos al otro. Sobre el adulterio dice: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. ¿Superior? Superior. Estaba condenado al adulterio, estaba condenado a la codicia. Pero Cristo condena hasta las intenciones del corazón. Los afectos. Los afectos, lo que está en el corazón. Por eso que Cristo le dice al fariseo: no limpie los de afuera del vaso, límpialo de adentro, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Cristo viene a traer una Torah para juzgar el corazón, no los actos externos. Para juzgar las intenciones del corazón del hombre, para hacernos a nosotros dignos de castigo hasta por lo que pensamos. Es una justicia superior. Por eso tenía que hacer el cambio a la Torah, no podía quedarse allí. Vamos a ver sobre el divorcio, dice: también se dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Deuteronomio 24, 1 al 4. Si alguno se divorcia de su esposa, dale carta de divorcio. Eso es lo que estaba establecido en la Torah. Ahora dice no. Por la dureza del corazón. No, Moisés les dio eso por la dureza del corazón, pero no fue así al principio. Lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Superior. Son los juramentos. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo: simplemente no juren.
No juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque bajo la ley de la Torá es que tienes que jurar por Dios. Lo que estaba establecido en Levítico y en varios libros que vimos aquí de la Torá es que juraras por el nombre de tu Dios, que no jures por otros dioses, sino por el nombre de tu Dios, pero que lo que juras por el nombre de tu Dios, lo cumplas. Ahora Jesús dice, ustedes oyeron que se les dijo que no incumplieran esos juramentos, pero Él les dijo no juren. ¿Por qué? Porque de esos juramentos hacían lo que querían hacer. Había que creerlos y juraban. ¿Ves? Ya con el solo hecho de jurar, si pongo la mano sobre la Biblia ya me crees. Y no puedo poner la mano sobre la Biblia hipócritamente. Y puedo jurar en falso y me tienes que creer porque yo jure. Ahora Jesús dice, no. ¿Cuál es lo superior aquí? Lo que tú dices sí, es sí. Lo que tú dices no, es no. Lo que es más de esto, ya es malo. Lo superior es que tú tienes que tener un crédito para que la gente crea en ti. Lo superior, claro, es eso que dice Ariel. Lo superior es que crean en lo que tú digas, sí o no, porque tu comportamiento, porque tu manera de ser sea un crédito. Si no es así, todo lo que hagas demás está mal. La ley del talión. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. ¿Superior? Nos aplasta. No, momentito. La superioridad de esta ley nos aplasta. Antes era ojo por ojo, fácil, ojo por ojo y diente por diente. No, y como decía Irma, no es que te sacaban el ojo, pero es que había una ley de perfecta justicia. Tenías que pagar por lo que hacías. Malo, tenías que pagar cosas malas. Cárcel si te merecías cárcel. Muerte si te merecías muerte. ¿Ven? Ahora Cristo trae algo tan grande, tan superior, que nosotros quisiéramos el ojo por diente y diente por diente. Para nuestra naturaleza humana. Para nuestra naturaleza humana sería mejor el ojo por ojo y el diente por diente, que es lo justo, pero Cristo nos lleva más allá que eso. Y nos dice, no, ahora pon la otra mejilla. Ahora si te cargas con un soldado romano, te carga una milla, que es lo que la ley le establece que puede hacer. Llévase las 2. Humillación. Las palabras de Cristo, la Torá de Cristo tiene el propósito de humillar el ego humano. Él lo hizo. Él lo hizo. La mano de Dios. Ajá. Que se deje todo en la mano de Dios lo que persigue. ¿Tú sabías que los judíos, específicamente la organización hasídica, ellos están haciendo algunas atrocidades con algunos de los cumplimientos de la que ellos llaman la Torá, ¿no? Como lo dicen en su idioma? ¿Tú has leído o has visto algo acerca de ¿Están haciendo qué? atrocidades? O sea, están cumpliendo. Eso de alguna manera quizás no al pie de la letra, y quizás eso también es lo que ha generado ciertos conflictos a través de los tiempos y especialmente de este tiempo. No sé si tú has visto o conoces algo de eso. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con una persona en una ciudad llamada Jope, ¿no? Que es conocida, y me estaba comentando de que en el barrio judío ortodoxo, ahí en Jerusalén, suceden casos todavía en la actualidad, que son cosas que nunca son publicadas en cuanto a que los hasídicos apedrean. Hacía poco, en esos días, habían apedreado a una mujer porque había traspasado el sábado un sector que ella no tenía que traspasar, y dentro del auto la mataron. Entonces, es como, yo no sé también qué tanto han enfrentado ustedes esta situación. Donde yo vivo, por ejemplo, hay un boom de mesianismo grandísimo, pero enorme, que es una cosa
fuerte. Y es interesante que uno creo que comience a analizar este tipo de situaciones, porque tú dijiste algo que es digno de rescatar, y es el hecho de que son muchas las ideas, son muchas personas las que hoy han surgido con estas ideas, pero yo creo que uno tiene que al final estar como muy claro y muy seguro de algunas situaciones que están ocurriendo de manera personal. Te voy a decir una opinión. Dios me concedió una oportunidad de poder visitar ese país, y entonces mi mente fue golpeada fuertemente, sinceramente. Porque quizás hay cosas que tú las escuchas toda la vida. Yo recuerdo hace algunos años cuando me dijeron, mira, Estados Unidos es esto, Estados Unidos es aquello, te cuentan de Estados Unidos. Y cuando tú puedes venir a este país, tú te enteras en realidad cuando te das cuenta que llegas y físicamente puedes corroborar lo que es este país. Lo mismo creo que pasa con esta gran nación. Nosotros a través de la lectura bíblica y a través de historias y de todo, tenemos como un panorama de lo que creemos que es Israel y su gente. Pero cuando tú llegas, tú te das cuenta, y es muy fuerte el golpe para los que de alguna manera gustan documentarse. En el caso personal me ha gustado mucho, y entonces fue un fuerte golpe a mi mente. Encontrar ahí esa convergencia de esas tres religiones más grandes, monoteístas, por decir así, ahí, incluidas en ese sector, y ver cómo en realidad se desarrolla todo. Es muy fuerte la orientación religiosa, a mi juicio, es una percepción muy personal de que del judaísmo a lo que enseña hoy y lo que ha venido enseñando. Hay una serie de tradiciones y una serie de cosas que abruma a las personas totalmente. Yo una de las cosas que quería hacer, uno llega y creo que algunos quieren hacer turismo. Personalmente quería saber, escuchar un poco de lo que opina la gente, y me sorprende, la mayoría de israelitas no quieren creer en nada, porque ellos están confundidos ahora. O sea, escuchan, es un cargamento de cosas, te cargan por un lado, te cargan por otro. Entonces ves a la parte ortodoxa, ¿no?, que está en realidad exagerando a tal extremo. Por eso hago el comentario. Hablando con una persona, me dijo eso: tú sabes, tú has oído, tú crees que esa sea una noticia mundialmente conocida, de que hay personas que han sido muertas aquí a raíz de que no cumplen o que han traspasado en el barrio ortodoxo. Entonces es muy fuerte. Entonces es interesante, yo creo que, y me da mucho gusto saber que ustedes están estudiando cosas que están en este tiempo, ¿no? Llegando. Entonces, y también preguntarte algo para finalizar de manera personal a ti. Creo que, no sé, el tiempo pasado nosotros conocemos un poco, tratamos un poco, pero no sé qué ocurre cuando uno, me sentí un poco, tú sabes, no mal, pero lo pensé, cuando yo te hice la pregunta, ¿no? Porque de pronto parece que uno está como acostumbrado a que a veces alguien pregunta porque quiere debatir o porque quiere entrar en una polémica. Me doy cuenta que nuestra institución ha tenido siempre ese problema. Entonces, personalmente, para aclarar esa situación, si quiero preguntar, es porque quiero escuchar tu opinión de conocimiento y desconozco algo, ¿no? Entonces, no por una situación provocativa o por una situación digna de entrar en debate. Así que, ¿sabes? Como quizás es interesante el hecho de poder concluir con estas cosas y oír la cantidad de situaciones que ellos están sometiendo a las personas, y lo más trágico es el hecho de que cuando tienes un cargamento de muchas cosas que no son palabras de Dios, yo creo que las personas tienden a tener este problema que estamos viendo aún hasta entre nosotros. La gente no quiere creer, son un cargamento de cosas que no son palabras de Dios en realidad, y entonces que no puedes, te impide, tú sabes, ingresar. Hoy, por ejemplo, lo digo, aquí lo van a conocer, y creo que algunos quizás lo escucharon, la iglesia misma nuestra ha ido tomando algunas determinaciones. Por ejemplo, ahora uno de los acuerdos fue liberar el tema de los tatuajes. Por ejemplo, las personas que estaban tatuadas, que no podían bautizarse, ni tampoco podían esperar en la promesa del Espíritu Santo. Ahora hay una resolución de la iglesia que dice, puerta abierta, ¿no? Las personas que estén tatuadas, o sea, no te manda que te tatúes, ¿no? Pero las personas que están tatuadas, que conocen y que quieren venir, no les impiden para que eso ocurra. Entonces, como que hay una serie de cosas que a veces también limitan, y las personas en algún momento se cargan y prefieren quedarse en una situación que no quieren más. Entonces prefieren vivir una vida porque no encuentran esa paz, no encuentran ese acogimiento que deberíamos de tener en los brazos del Señor, que es lo que yo creo que hay que hacer con la humanidad. Claro que sí. Cuando nosotros comenzamos estas clases las empezamos aquí hace ya años, ya casi más de 2 años, ¿no? Años, sí, hace tiempo llevamos estas clases. Dijimos al principio en una introducción
que nosotros en estas clases no íbamos a señalar ningún judaísmo mesiánico en particular. El judaísmo mesiánico es un movimiento mundial, no es un pedacito, no es una cuestión de una familia, no es la cuestión de una iglesia, es un movimiento mundial, internacional, que tiene grandes influencias políticas, grandes influencias económicas, grandes influencias religiosas. Eso no es una cosita pequeña, es algo que se está gestando, y que ese movimiento es muy diverso, como decíamos, es muy diverso y se dicen muchas cosas. Y tú oyes a rabinos diciendo una cosa y oyes a otro diciendo otra cosa, y entonces nosotros lo que dijimos fue que dentro de todas esas cosas que nosotros escuchamos del movimiento hay ciertos peligros. ¿Ves? No estamos hablando del judaísmo de fulano, de mengano o de esperancejo. Estamos hablando que dentro de ese movimiento diverso hay ciertos peligros, y es lo que hemos querido alertar aquí, 4 peligros. El primero es la crítica al Nuevo Testamento griego. Esa crítica que se hace al Nuevo Testamento griego sobre un supuesto manuscrito hebreo es peligroso. La segunda es la negación de la divinidad de Cristo. Y la tercera, que es la que estamos viendo ahora, es la distorsión que hacen al mensaje de la justificación por la fe para poner otra cosa en su lugar, la obediencia a la Torá. Entonces, y el cuarto, que no hemos comenzado todavía, es el tema de la comparación que hacen entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Para muchos judíos mesiánicos, el Nuevo Testamento es como una especie de comentario del Antiguo Testamento, como una especie de cumplimiento nada más, pero que la esencia de toda la verdad está en el Antiguo Testamento. Eso es un error y eso es un peligro. Entonces, porque el Nuevo Testamento para nosotros es la revelación total, la revelación plena del plan de Dios. Entonces, esos 4 peligros, si el judaísmo mesiánico que fulano o mangano esperancero profesan no implica esos peligros, bienvenido sea, aplaudimos su judaísmo mesiánico, no tenemos nada en contra del judaísmo mesiánico. Ahora, sí creemos que dentro de ese movimiento hay una serie de peligros que ponen en riesgo la fe del cristiano, la fe del cristiano en el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a terminar aquí con esto, acerca de cómo Jesús, en este texto está queriendo decir que está llevando la Torá, no está destruyendo la Torá. Nosotros no queremos creer que Cristo destruyó la Torá. Dice, yo no vine a destruir la Torá. La Torá tiene vigencia hasta en la tilde más pequeña, hasta el fin de los tiempos, hasta que exista cielo y tierra. Ahora, una Torá superior. No es la Torá aquella, es una Torá superior que Él vino a traer. Vamos a ver la última parte, sobre el amor a los enemigos. Hay un versículo, que aparece en Deuteronomio, si mal no recuerdo, está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 30 o 30, que habla acerca de la circuncisión como señal. Y el aspecto que menciona era que la circuncisión iba a ser símbolo de una obra que Dios iba a hacer en el corazón. Y es lo mismo que hace el Espíritu Santo ahora. No hay creyente sin que haya nacido de nuevo. Y esa es una idea que está marcada desde el principio hasta el final. Porque hay veces que la gente se basa en sacrificios y acciones externas sin involucrar el corazón. Y Dios es Señor de todo aquel que cree, de su fe, porque hace una obra de cambio en su corazón. Y esa es la esencia, yo creo que esa es la esencia y la evidencia de una nueva vida en Cristo. ¿Sí? De una identidad y una comunión con Cristo. En que no es una cuestión de elección, sino es una cuestión de obra que Dios hace, que te hace orar. ¿Ves? Entonces es la idea que se pierde dentro de toda una serie de religión. Sí, cuando se hace énfasis en los aspectos externos, en los cumplimientos de afuera, sin involucrar el corazón, los cambios de adentro. Entonces ahora aquí Jesús está tratando con la moral, con lo que es el hombre, con sus afectos, con sus inclinaciones. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos,
como su Padre que está en el cielo es perfecto. La encontré, perdóname que te vuelva a decir, para aclarar bien la referencia que dice. Se encuentra en Deuteronomio 30, versículo 6. Y dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso, y vivas, y dice, con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30, 6. Eso estaba prefigurado ya, que es lo que Pablo dice. Circuncisión no hecha en la carne. Pablo explica bien eso. Bien, entonces concluimos con esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el texto clave, el texto enlace que nos declara qué quiso decir Jesús cuando dijo: no vine a destruir, vine a completar, vine a hacer plena la Torá. La Torá de Jesús es más rigurosa que la Torá de Moisés. A esa conclusión tenemos que llegar. La Torá de Jesús es más rigurosa que la Torá de Moisés. La Torá de Moisés me condenaba hasta la muerte, pero por actos. La Torá de Jesús me condena al infierno por sentimientos, por pensamientos, por miradas. Entonces no es más rigurosa, no tiene un estándar mayor de moralidad. Entonces, en la distorsión que se hace en el movimiento mesiánico, en la Torá de Cristo se torna todavía más peligrosa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cambio que hacen ellos? A ver, ¿qué dijimos aquí? El cambio que hacen... Nosotros creímos esto, dijimos aquí. El pecador está aquí, esta es la justificación por la fe. El pecador está aquí y Dios está aquí. ¿El pecador se puede acercar a Dios en pecado? No. No puede acercarse en pecado. ¿De qué una de dos maneras puede acercarse el pecador a Dios? Justo, obediente, Dios lo acepta. En la Torá se acepta al hombre pecador cuando es justo, si se convierte en justo. O perdonado. La única manera, las únicas dos maneras en que Dios o el hombre pecador se puede acercar a Dios es mediante su justicia, mediante su obediencia o perdonado. Esa es el acercamiento a Dios en el mensaje de la justificación por la fe. Se acerca basado en la gracia de Dios, en la justicia de Cristo, no en su propia justicia, en la justicia de Cristo. Pero cuando él se acerca a Dios y es perdonado, tiene para ser salvo que recorrer un camino. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer para ser salvo? El camino de la santificación. Ahora, ¿qué es el camino de la santificación? Yo, como estaba de visita aquí, Wilber, pues quisiera repetir lo que dijimos en aquella clase. Nosotros tenemos una experiencia especial sobre lo que cosa es la santificación, que es vivir bajo un estado de gracia y bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el camino de la santificación. ¿Cuál es la experiencia especial? Nosotros encontramos que un muchacho nuestro, X, de los tantos que ha habido, está perdido. Hasta en su vestimenta, en su pelo, en su conducta, en sus palabras, está destruido. Peor a veces que un mundano. Siente que es un pecador y que quiere acercarse a Dios. ¿Se acerca a Dios en su justicia o se acerca a Dios invocando la justicia de Cristo para que Cristo lo perdone? ¿Cómo se acerca? Me pregunto. Sí, a todos les pregunto. ¿Se acerca a Dios en su propia justicia? ¿No la tiene? No. Está perdido. Está en pecado. Se acerca a Dios invocando la justicia de Cristo para que Dios lo perdone. Dios lo perdona. Decide ir a un culto de espera. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. En un segundo, a veces en 2 segundos, en un lapso de tiempo pequeño, ese Espíritu Santo transforma ese corazón. ¿Lo hemos visto? Sí. Hemos visto a esos muchachos destruidos salir con el rostro resplandeciente, cambiado, transformado hasta en la cara. Amén. Por la obra del Espíritu Santo. Recibió esa transformación bajo un estado de obediencia o bajo un estado de gracia. Gracias. Bajo estado de gracia.
bajo un estado de gracia, porque ahora un pecador recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y ese encuentro, esa experiencia bajo un estado de gracia, que le da el bautismo del Espíritu Santo, en un instante lo transforma, en un instante lo cambia. Y pone en su corazón sentimientos de obediencia, de temor. Sale de allí con un temor de Dios y con un reconocimiento y con una reverencia a Dios extraordinaria que hasta el rostro se le cambia. Ahora, yo les pregunté en aquella ocasión y pregunto ahora, ¿qué pasaría con ese muchacho si todos los días tiene esa experiencia del culto de espera, de vivir bajo un estado de gracia y de tener la influencia del Espíritu Santo? ¿Habrá desobediencia posterior? ¿Habrá después desvíos? Si todos los días, no vamos a decir todos los días, si aunque sea una vez en la semana, él tiene la experiencia del culto de espera en comunión con el Espíritu Santo, ¿habrá vuelta atrás? ¿Por qué hay vuelta atrás? ¿Por qué entonces al poco tiempo el muchacho lo vemos otra vez en lo mismo y peor? Porque no entra en el camino de la santificación. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es pararte en una puerta y delante hay un camino que tienes que andar. Ahora, si entonces vas a caminar por ti mismo, que es el peligro que vemos aquí, ¿por qué? Porque el judaísmo mesiánico tacha esto. Entre los judíos mesiánicos no se habla de esto, del bautismo del Espíritu Santo con poder, hablando lenguas sobrenaturalmente como el Pentecostés. No se habla de esto. Se habla, ¿de qué se habla? De obediencia basada en la capacidad para ser disciplinado. La fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Me tachas esto. Me quitas esa obra del Espíritu Santo que el cristiano tiene que vivir para ser transformado y me pones esto en su lugar, estamos perdidos porque el hombre no puede obedecer por sus propios medios. La capacidad de disciplina, de obediencia, de cumplimiento del hombre está derrotada. Está escrito, no hay justo ni hay uno. Dice el texto, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era mala la ley? No, porque era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que vivamos por la libre, no, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al andar conforme al Espíritu es tener la experiencia de un culto de espera con bastante frecuencia. Eso es andar conforme al Espíritu. La persona que entra en el camino de la santificación de la obra del Espíritu Santo no tiene vuelta atrás. Cumple con la Torá, hasta la Yu, la cumple con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque no es el resultado de su disciplina, es el resultado de la transformación que ha hecho el Espíritu Santo en su corazón. Si no hay transformación del Espíritu Santo en su corazón, no hay obediencia. No hay cumplimiento. Podrá haber obediencia con los aspectos externos, con los cumplimientos de afuera, con lo que puede ser juzgado por la gente, pero el corazón, igual que el de los fariseos. Sí, muy bien vestidos, muy bien orando, cumpliendo, ayunando, pagando el diezmo hasta del orégano, pero lleno por dentro como huesos de muertos y de toda inmundicia. Porque la transformación del corazón la hace solamente la obra del Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Entonces, repito, si la Torá de Moisés, ya ver cómo digo esto, si en la Torá de Moisés cambiar esto, el camino de la santificación, de la gracia de Dios y del Espíritu Santo por la obediencia, era peligrosa, 10 veces más peligrosa en la Torá de Cristo, porque la Torá de Cristo va más allá en las exigencias que la Torá de Moisés. Entonces, si queremos de verdad estar ajustados a lo que Cristo nos dijo, tenemos que estar en el camino de la santificación, no en el camino de nuestra obediencia. Nuestra obediencia no sirve. Lo que sirve y transforma es la gracia de Dios y la santificación del Espíritu Santo. Él reciba la bendición. Vamos a cantar la fe sencilla para... Gloria a Dios. Tan gloriosa es la fe sencilla.
el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.